Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Encarnación Ezcurra. Ella pasará a la historia por ser la esposa del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, convirtiéndose así en la gran dama del rosismo. Pero destacaría especialmente por haber sido la mayor impulsora de su marido, llegando a ser considerada como la verdadera creadora de la figura de Rosas. Esta biografía es realizada por petición de Bautista Gervino, Alejandra Cito, Mara Maray, Karina Moyano, Glo Icar Carret, Le Decident, María Martínez y Virna Cisterna. María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel nació el 25 de marzo de 1795 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fue hija de Juan Ignacio de Ezcurra y Ayerra y de la esposa de este, Teodora de Arguibel y de López de Cosio. El matrimonio tuvo al menos 5 hijos en común, siendo Encarnación la quinta de sus vástagos. La niña nació en una familia bien posicionada dentro de la sociedad porteña. Su padre, Juan Ignacio, era de origen español, más en concreto de Pamplona, pero había partido hacia tierras argentinas, donde llegaría a formar su propia familia y a desempeñar distintos cargos tanto dentro del cabildo como en el consulado de comercio. En cambio, su madre tenía raíces francesas y descendía de una familia de prestigiosos comerciantes que estaban asentados en la ciudad de Buenos Aires. Encarnación recibiría la típica educación que recibían las muchachas de su misma edad y posición, basándose esta en lectura, escritura y matemáticas, ya que al ser la hija de comerciantes se esperaba que tuviese conocimientos básicos de matemáticas que la permitiesen ayudar en los negocios familiares, si algún día era realmente necesario, ya que en aquellos tiempos normalmente las mujeres dedicaban su vida a la crianza de sus hijos y a la administración de su hogar. Encarnación iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita de mente ágil, decidida, rebelde, valiente, impetuosa y de fuerte carácter. Ante la buena posición de su familia, era habitual que acudiesen a algunas veladas que se celebraban dentro de la alta sociedad porteña, lugar donde las hermanas Ezcurra podrían encontrar un buen casamiento. Un día, Encarnación conoció a un joven llamado Juan Manuel de Rosas, que descendía de una familia bien posicionada que poseía distintas estancias, siendo Juan Manuel quien se encargaba de la administración de las propiedades y de las tierras de su familia. Ambos jóvenes enseguida congeniaron, ya que tenían inquietudes similares, surgiendo así entre ellos una gran atracción. Encarnación no sería considerada hermosa ni demasiado femenina. Es más, años después, los opositores de su marido se burlarían de su aspecto, al decir que tenía rasgos muy varoniles, pero su fuerte temperamento y su ingenio fueron más que suficientes para enamorar a Juan Manuel, iniciando ambos rápidamente un noviazgo. Ambos jóvenes se mostrarían muy enamorados y pronto expresaron su deseo de casarse, pero aquel compromiso no sería aceptado por la madre de Juan Manuel, la señora Agustina López de Osornio, quien no quería que su hijo se casase con la primera muchacha que se cruzase en su camino, además de que consideraba que Encarnación era muy poca cosa para él, así que se negó ante tal compromiso. Ante la negativa de la señora Agustina,
Los enamorados idearon un plan que consistía en hacer creer a sus respectivas familias de que Encarnación se encontraba embarazada. Así que ante esta situación, la madre de Juan Manuel no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes aquel compromiso. El 16 de marzo de 1813 se celebró la boda entre Encarnación y Juan Manuel de Rozas en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Para entonces, ella tenía casi 18 años de edad en el momento de la unión, y él casi 20. Los recién casados establecieron temporalmente su residencia en la casa de la familia de su marido, aunque su estancia en aquel lugar no fue demasiado agradable, debido a que Encarnación no mantendría una buena relación con su suegra. Al poco de haberse celebrado aquella boda, Encarnación se quedó realmente embarazada de su primer hijo, pero los meses fueron pasando, ya que el embarazo parecía no llegar a término, así que su suegra pronto se percató de que en un principio el embarazo había sido fingido y que la joven pareja había engañado a todos para poder casarse. Finalmente, casi 15 meses después de haberse celebrado la boda, Encarnación alumbró a su ansiado hijo, un niño que se llamó Juan Bautista, el cual llegaría a edad adulta, pero aquel nacimiento fue un tanto agridulce y se vería empañado por las malas relaciones familiares y por las mentiras. La mala relación entre suegra y nuera seguiría aumentando con el paso de los meses, y esto acabaría provocando que surgiese una mala relación entre su marido, Juan Manuel, y los padres de este. Por esta razón, ante la mala relación familiar que había por aquel entonces, su esposo decidió desvincularse de su propia familia y abandonó la administración de las estancias de sus progenitores, además de que renunció a la herencia familiar y empezó a hacerse llamar Juan Manuel de Rozas, cambiando así su apellido. Al abandonar la casa de sus suegros, el joven matrimonio sufrió algún que otro apuro económico, ya que para entonces no solo tenían que hacerse cargo de un hijo recién nacido, sino que habían adoptado a uno de los sobrinos de Encarnación, un niño que se llamó Pedro, y que había nacido fruto de una relación amorosa que había mantenido su hermana María Josefa Ezcurra con el abogado, político y militar Manuel Belgrano. Pero como ambos amantes no quisieron hacerse cargo de aquel niño, el matrimonio Rozas acabaría adoptando a su propio sobrino y lo criarían como un hijo más. Poco a poco, el matrimonio Rozas logró salir adelante gracias a que su marido pudo hacerse con una serie de tierras y propiedades con la ayuda de distintos familiares suyos y de una serie de inversores. Mientras su marido se encargaba de la administración de las tierras que empezaba a tener, Encarnación se dedicó a la administración de su hogar y a la crianza de sus hijos. Incluso llegará a traer al mundo a 2 hijas más. En el año 1816 nació una niña que se llamó María de la Encarnación, pero ésta falleció al poco de nacer, y en el año 1817 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Manuela, la cual se convertiría en la hija favorita de su marido. Pese a dedicarse a la crianza de sus hijos, la señora Rozas no fue cercana con sus vástagos. Es más, según se cuenta, ella tendría más apego a su marido, al cual le mostraba más cariño y atención que a sus propios hijos. Mientras la familia iba aumentando, su marido Juan Manuel logra hacerse con una buena fortuna gracias a sus negocios, ampliando así las tierras y las propiedades que llegó a poseer. Es más, Encarnación no solo se ocuparía de las gestiones domésticas, sino que también ayuda a su marido en la administración de algunas de sus propiedades,
Incluso estuvo muy involucrada en la construcción de la estancia de los Cerrillos, lugar que se acabaría convirtiendo en el hogar de la familia Rosas por algunos años. Ante la gran cantidad de propiedades y de tierras que llegó a poseer su marido, Juan Manuel de Rosas se vería obligado a defender sus grandes extensiones de terreno y sus negocios de los ataques de los indígenas o los ladrones. Por esta razón, fundó su propia caballería en su estancia de los Cerrillos, convirtiéndose esta caballería con el paso del tiempo en un regimiento conocido como los Colorados del Monte, los cuales acabarían participando en las guerras civiles argentinas, cuando su marido, Juan Manuel, se empezó a involucrar en la política. Encarnación no mostraba demasiado interés por la vida doméstica. Ella prefería la vida pública y apoyar a su marido en su ascenso en el ambiente político, ya que ella pensaba que su esposo tenía un gran potencial y que podría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que acabaría desempeñando entre los años 1829 y 1832. Pese a la posición que logró conseguir su marido como gobernador, ella se mantuvo al principio un tanto alejada del panorama político y permaneció en un segundo plano, mientras su marido iba ganando popularidad tanto como político y militar. Incluso se centró en pulir la imagen de su esposo y se convertiría en uno de sus mayores apoyos, además de ser una de sus principales consejeras. Tras finalizar la gobernación de su marido como gobernador de Buenos Aires en el año 1832, este siguió desempeñando su carrera tanto política como militar, recibiendo por parte del nuevo gobierno el mando del Ejército de Buenos Aires para que se hiciese cargo de las campañas del desierto que se estaban librando contra los indígenas de La Pampa, ya que estos territorios eran bastante interesantes para la expansión ganadera y agrícola. Mientras su marido se encontraba inmerso en tales campañas militares, se vivieron en Buenos Aires una serie de problemas internos dentro del gobierno de la provincia, algo que ocasionó que en el año 1833 los partidarios de Juan Manuel de Rosas exigiesen de que éste asumiese de nuevo el cargo de gobernador de Buenos Aires, al considerarle un político y un gobernante capacitado para acabar con aquellos problemas internos, siendo este levantamiento conocido como la Revolución de los Restauradores. Una de las principales cabecillas de este levantamiento sería la propia Encarnación Ezcurra, que vería aquellos problemas internos dentro de la provincia de Buenos Aires como el momento idóneo para que su marido volviese a asumir la gobernación. Pese a tener su marido muchos partidarios que apoyaban su vuelta a la gobernación, Juan Manuel de Rosas no logró ser de nuevo elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta el año 1835. El segundo mandato de su marido sería considerado una dictadura, ya que sus opositores serían perseguidos y castigados. También se empezó a venerar sus retratos tanto por las calles como en las iglesias, como si se tratase de un ser supremo. Rosas también estableció durante su segundo mandato el estilo de vida federal, es decir, que la gente tenía que adoptar una serie de códigos de vestimenta y de comportamiento establecido por el régimen rosista. Encarnación era una fiel seguidora del Partido Federal y se mostró en contra de los unitarios. Incluso vería como enemigo a todo aquel que fuese un opositor de su marido o cualquiera que se pudiese convertir en una amenaza para él. Por esta razón, se convirtió en la principal impulsora de la creación de la Sociedad Popular Restauradora y de la Mazorca,
las cuales fueron supuestamente creadas para garantizar la seguridad del pueblo, pero en realidad tan solo se dedicaron a extender aún más una serie de políticas basadas en el miedo para mantener controlada a la población. Encarnación también sería una gran defensora de los códigos de vestimenta y de comportamiento federal que se había establecido durante el régimen rosista, convirtiéndose tanto ella como otras damas bien posicionadas en todo un ejemplo a seguir en aquella sociedad impuesta por su marido. Incluso solía estar siempre rodeada de estas mujeres importantes del rosismo, las cuales se convirtieron en su sombra. Pese a la gran brecha que había por aquel entonces entre las distintas clases sociales, Encarnación era muy consciente de que su marido podía conseguir leales partidarios entre las clases más bajas. Por esa razón se mostraría muy cercana con los esclavos negros y con los gauchos, los cuales se mostraban como grandes partidarios de Rosas, a recibir por parte de éste ciertas libertades y el permiso de celebrar sus ritos o festejos, a los que de vez en cuando solía asistir su marido. Pese a convertirse en la gran dama del rosismo, la salud de Encarnación empezó a verse afectada al poco de que su marido iniciase su segunda gobernación. Poco a poco, ella empezó a alejarse de la vida pública al verse cada día más debilitada. Aún así, seguiría apoyando a su marido en los duros momentos, especialmente cuando la figura de Juan Manuel empezó a debilitarse al verse afectada por una serie de problemas políticos relacionados con Francia y con las rutas comerciales, mostrándose los ganaderos y los comerciantes porteños muy descontentos con el gobierno. En medio de aquel descontento social, su marido decidió construir una residencia privada para él y su familia, iniciándose la construcción de Palermo de San Benito, que estaría compuesto por un enorme caserón, un estanque, jardines y lugares de recreo. Para el momento en el que se inició esta gran construcción, Encarnación ya se encontraba bastante enferma y llevaba una vida retirada, siendo atendida constantemente por familiares, algunas de sus damas de confianza y por una serie de criadas. Finalmente, la señora de Rosas acabaría falleciendo inesperadamente el 20 de octubre de 1838, a los 43 años de edad, en Buenos Aires. Se desconoce el motivo exacto de su fallecimiento, pero algunos historiadores creen que fue a causa de un paro cardíaco, siendo muy posible de que su mala salud y la debilidad que experimentó durante sus últimos años de vida fuese por una dolencia cardíaca. Su muerte sería muy sentida por los partidarios del régimen rosista y por las clases más bajas, ya que se había convertido en una mujer muy popular y era vista como un ejemplo a seguir. Su marido también sentiría mucho su pérdida. Ambos habían logrado mantener un matrimonio estable basado en el compañerismo, y Encarnación era la mayor partidaria de Rosas, siendo su principal apoyo y su mayor consejera. El funeral de Encarnación sería considerado como grandioso y desmedido, siendo comparado con el de una reina, además de que se obligó al pueblo porteño a guardarla luto por 2 años. Tras su fallecimiento, su marido no se volvió a casar, aunque se mantuvo varios romances. Una de sus amantes fue Eugenia Castro, una joven sirvienta que cuidó de Encarnación durante sus últimas semanas de vida, teniendo con esta varios hijos. Después mantuvo una relación con una de las amigas de su hija Manuelita, una joven llamada Juanita Sosa. Finalmente, su marido acabaría viéndose obligado a renunciar tras su largo mandato como gobernador de Buenos Aires, a causa de los problemas internos, el descontento social y los fracasos bélicos.
viéndose obligado a huir al Reino Unido, donde estableció su residencia y vivió junto a su querida hija Manuelita hasta que falleció en el año 1877. En un principio, Encarnación fue enterrada en la iglesia de San Francisco, pero años después sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de la Recoleta, donde llegaría a estar enterrada en 2 ubicaciones distintas. Es más, cuando sus descendientes quisieron trasladarla a la bóveda de la familia Ortiz de Rosas, se abrió su tumba y todos quedaron muy impresionados al comprobar que su cuerpo estaba incorrupto, pese a haber pasado más de 80 años desde su fallecimiento. Incluso algunos de sus descendientes llegaron a decir que ni la muerte había podido acabar con aquella mujer de fuerte temperamento. Encarnación fue una mujer que nació para la vida doméstica. Ella prefería la vida pública y logró extender sus hilos en el ambiente político, convirtiéndose en la verdadera creadora de la figura de su marido. La señora de Rosas tenía muy claro que su esposo estaba capacitado para escalar puestos dentro de la política y alcanzar el rango de gobernador de Buenos Aires, así que hizo todo lo que estaba en su mano para moldear y realzar la figura de su marido, logrando que éste fuese muy admirado tanto por sus partidarios como por las clases más bajas, especialmente entre los gauchos y los esclavos negros. Encarnación fue un personaje de gran importancia en el desarrollo del régimen rosista, debido a que ella fue la mayor partidaria de su marido, siendo su confidente, su consejera y su principal apoyo, siendo muy posible de que Juan Manuel de Rosas no hubiese llegado tan alto si no hubiese sido por su esposa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Encarnación Ezcurra. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan pasado a la historia por estar detrás de las figuras de sus respectivos esposos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ana Gómez y mandar un afectuoso saludo a Júpiter, Halley, Urie. Y con esto me despido. Hasta la próxima.